¿Quién tiene que ser quitado de la tierra antes que Jesús regrese? Y el Señor Jesucristo ya lo advirtió y dijo: el que entiende lea, porque aquí hay sabiduría. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda cuándo se va a producir esa profanación del lugar santísimo, cuándo se va a sacar el arca de la alianza y se va a poner una imagen, y dice que el que no la adore será muerto en la época en la que este personaje siniestro se va a manifestar. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es esta persona? Bueno, la Biblia nos enseña que es un hombre de carne y hueso, no como las películas de Hollywood que nos presentan una relación entre Satanás y una mujer. Y nace ahí un tipo medio con cuerno o sin cuerno. No es un personaje con padre, con madre, con nacionalidad. Sabemos por los datos que nos da la Biblia de dónde puede venir el tiempo que va a gobernar. Y es un personaje que va a cambiar toda la economía del mundo. El dinero va a dejar de existir para un control mundial de la población, que es lo que siempre han creído, lo que han querido, los que tienen poder para hacerlo controlar, y más controlar si no es de una manera, es de otra, si no es con cámaras, es con satélites, si no con satélites, con los impuestos, si no es con los impuestos, con algo que lo que le van a poner a la gente para controlarlos y marcarlos como si fueran animales, y nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá poner gasolina, nadie podrá cobrar su sueldo, nadie podrá viajar, nadie podrá hacer nada, pequeños, grandes, ricos y pobres, sin haberse dejado marcar de una forma terrible. Algunos estarán preguntando: ¿y nosotros hasta dónde vamos a ver, hasta dónde vamos a poder llegar con toda esta cuestión? Bueno, aquí se plantea, digamos, una gran pregunta, no porque a lo largo de la historia se han ido, no a lo largo de la historia, sino recientemente. Y cuando hablo recientemente, hablo de unos 150 o 60 años para acá. Se plantearon varias posturas teológicas referente a toda esta cuestión: si la Iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, íbamos a estar o no íbamos a estar cuando este personaje siniestro se manifieste y cuando el mundo comience a ponerse cada vez de mal en peor. ¿Ok? Un cura católico, repito, un sacerdote católico de clausura, estudiando por su cuenta las profecías del Daniel y del libro del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que la Iglesia católica, apostólica y romana no iba a pasar nada de esto, iba a estar exenta, porque la Santa Madre Iglesia, un teólogo protestante de la época llamado Escofil, que por cierto muchos tenemos su Biblia, le gustó la idea de este sacerdote católico donde decía que la Santa Iglesia católica, apostólica y romana no iba a pasar por ninguna parte de la tribulación, ni por pruebas ni dificultades. Y entonces él, por primera vez en la historia de Páginas, se publicó una Biblia con los comentarios de el hermano, el pastor Scottfield. Lógicamente no puso la Iglesia católica, puso la Iglesia universal, no iba a pasar por ningún tipo de estas dificultades. Y eso cayó muy bien en el mundo cristiano evangélico de la época y se ha ido traspasando de generación en generación de que el creyente no iba a pasar por ningún tipo de tribulación. Pero si usted lee los libros de teología de siglos atrás, usted se va a dar cuenta de que jamás los creyentes predicaron eso nunca. Cuando usted va al libro del Apocalipsis, usted se va a encontrar que hay 21 juicios, sellos, trompetas y copas, 7, 7 y 7. Y el apóstol Pablo Notz da no solamente en esta carta, sino en otra, una información tremendamente interesante. Dice: he aquí os digo un misterio, os voy a contar un secreto, algo que nunca se ha revelado, algo que nunca ha contado. Nadie, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no los precederemos a ellos, sino que recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor a la final trompeta. A la final trompeta. La pregunta es, si a mí me interesa saber el tema de las trompetas que está hablando en un lenguaje metafórico, y realmente habla de shofar, no de trompetas, ¿cuántos toques de trompeta en el libro del Apocalipsis? Se menciona 7. Pero antes son precedidos por los famosos 7 sellos o los caballos que van cambiando de colores, ¿verdad? Y a la final, trompeta, la séptima trompeta, se produce una primera resurrección. Y la Biblia solamente nos habla de 2 resurrecciones, una para vida y otra para muerte, no de 3 ni de 4. Por lo cual quiere decir de que la Iglesia tiene que prepararse porque el mundo va a ir de mal en peor. Y probablemente muchos de nosotros pasaremos por estas experiencias tremendas, pero por un camino vendrán y por 7 huirán,
porque aunque acampe contra ti un ejército, no tiene por qué temer tu corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, dos cosas diferentes, ¿eh? No, tiene nada que ver una vara con un callado. ¿Para qué era la vara? La vara del pastor en Israel en la punta tiene como una especie de pincho, una especie de clavo. Se utilizaba fundamentalmente para cuando llegaba la noche y se guardaban las ovejas. En el redil se contaban, se le daba entraban por un camino muy estrecho, venían todas del campo, se iba estrechando el pasillo hasta que iban entrando una a una, y el pastor con esa vara le daba un golpe en el lomo a la oveja, una, dos, tres. Cuando le pinchaba a la oveja en el lomo, la oveja se agachaba y se metía al redil, pero como el lobo de Israel es muy parecido, casi igual, por encima del manto de una oveja cuando le dabas con la vara, con ese pincho en el lomo al lobo, el lobo se volvía y te quería morder porque no aceptaba la disciplina. La corrección del pastor, como muchos hoy en día. No, ese es un tema para otro día, pero también la vara se utilizaba para la oveja rebelde. Si la oveja salía del camino, se le daba un varazo y la oveja obedecía. Y si no obedecía, se le partía la pata y se le ponía una tablita y se llama la perni quebrada, y toda la vida andaría coja al final del rebaño, porque me hiciste perder el tiempo y porque frenaste el avance del resto del rebaño. Dice la Biblia de Dios, la instrucción de Dios, lo que Dios quiere hacer en mi vida, llámelo prueba, llámelo problema, llámelo como quiera. Me tienen que infundir aliento porque las pruebas que Dios mandará a nuestra vida serán siempre proporcionales a nuestro nivel de madurez y de crecimiento espiritual. Cuando Dios le manda una prueba, no sé qué, que alabe a Dios tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. Así que tenemos probados, y el callado era como una especie así de signo de interrogación, ¿no? Como el que usa. ¿No vieron el Papa en Roma que lleva una cosa así? El callado del pastor, y cuando la oveja se iba le metías el coso así en el cuello y la traías para acá. Y si obedecía, bien. Y si no, la vara te espera. Querida, la palabra del Señor nos enseña que los tiempos finales la iglesia tiene que dar la talla. La iglesia no puede estar jugando. No sea que la iglesia tiene que estar velando y orando para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche, que no se nos apague el aceite, que no se nos apague el fuego, el ímpetu, la pasión por la obra de Dios, porque entonces somos tan vulnerables como cualquiera se sienta en el templo de Dios, luego ya ha sido reconstruido, se hace pasar por Dios. Pero resulta que aquí hay un dato muy interesante, porque una cosa nos lleva a otra. El Señor tiene que venir a Menam, no puede venir o no va a venir hasta que se manifieste la apostasía o se dé a conocer el hombre de pecado. El hijo de perdición, que es un político con una influencia mundial tremenda, ya se viene diciendo hace muchos años que es lo que el mundo necesita. Por lo menos en Europa es un líder, en vez de tantos líderes, tantos gobiernos, tantos partidos, que haya uno solo, y que ese solo reciba todo el poder militar, económico, político, etc. Y que ese solo mande en toda Europa. Ya se viene hablando hace muchos, muchos años. De esto ya tenemos un Parlamento Europeo en Bruselas, en Bélgica. Oye, qué curioso que ahí tenemos una iglesia también nosotros, ¿eh? Como también en Las Vegas, lugares de corrupción, lugares de inmoralidad, lugares de tanta influencia a nivel mundial. Ahí tenemos una luz encendida para la gloria y la honra del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia tiene que estar velando, tiene que estar atenta, tiene que saber discernir los tiempos y las ocasiones para que no nos sorprendan las cosas que van como si alguna cosa extraña nos acontecí, sino más bien todo lo contrario. Erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué se predica tan poco de esto en las iglesias? Porque la gente se asusta, porque no interesa. Hermanos queridos, el Apocalipsis no se escribió para asustar a nadie, el Apocalipsis. Y las palabras proféticas del Señor en su palabra se nos dieron para que estemos tranquilos y podamos dormir en paz y vivir en paz, porque en medio del diluvio la iglesia pasará, protegida por la mano del Señor, claro. Tendremos que depender cada día del Señor, cosa que a muchos no le gusta, pero yo recuerdo mi primera visita a la isla de Cuba hace unos cuantos años atrás, cuando terminábamos de comer los pastores, que nos invitaban a comer lo que tuvieran en el momento. Nos decían: pastor, cierra, hoy, hemos comido, mañana Dios dirá. Pero ya el Señor nos enseñó a nosotros, el Padre nuestro,
¿O es que se han olvidado ustedes del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, no de cada semana, no de cada mes, no de cada año, de cada día? Dánoslo hoy porque el maná caía cada día. Y si usted quería recoger el maná hoy lunes para toda la de semana se le echaba a perder, es una dependencia constante y permanente de la presencia y de las promesas de nuestro Dios. Y Él proveerá todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Así que mis queridos hermanos, cuando veamos noticias terribles como las que estamos viendo y oyendo, no hay nada más que vivir un tiempito en Europa, lo que está pasando en Europa del Este y lo que está a punto de empezar en Europa. Estamos viendo el peligro del comercio mundial, cómo están tratando de cerrar las vías de comunicación, de momento por mar, pero lo intentarán hacer por tierra y por aire y todo esto va a afectar el consumo, la economía, el petróleo, el gas, la luz, etcétera, etcétera. Ya cortaron la semana pasada 3 cables de comunicación de Internet entre Asia y Europa para que quedara totalmente desconectada de noticias y de la realidad en tiempo presente. Y vamos a ver cosas tremendamente interesantes porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la iglesia tiene que estar velando y orando para que sepa cómo debe de actuar y el Señor siempre, yo me doy cuenta, hermanos. Y por supuesto ustedes también que cada vez que el Señor está a punto de hacer algo grande, siempre manda mensajeros, siempre nos da una palabra, una advertencia, una palabra profética, un mensaje o lo que sea, para que la iglesia sepa cómo actuar y no tener la excusa de decir yo no sabía nada cuando iba el Señor a mandar el diluvio. Y quiero decirles que el diluvio no lo trajo. El diluvio lo trajo el Señor. El Señor le dijo a Noé, prepárate, prepárate, y dice la Biblia que durante más de 120 años, él logró involucrar a su familia, a Sem, Can y Jafet con sus respectivas esposas, y a su mujer también, y toda la familia se involucró en la obra de Dios. Y cuando vino el día del diluvio, la destrucción universal, ellos estaban preparados. Y cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que previamente mandó mensajeros, mandó ángeles a la casa de Ele para que saliera allí, salvar a su vida. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que los que estén en la azotea no bajen, y el que esté en el campo no entre, sino huyan, para que aquel día no sorprenda. En otras palabras, Dios advierte, Dios habla y Dios se anticipa en el tiempo para que nosotros sepamos cómo debemos de actuar. Y no digamos yo no sabía nada, ¿por qué? Porque la ignorancia es el terreno favorito del cuanto más ignorante sea un pueblo, cuanto más ignorante sea la iglesia del Señor. Acerca de los acontecimientos finales más fácilmente se podrá manifestar al enemigo engañando y seduciendo. ¿Cuántas veces lo hemos leído hoy? ¿Cuántas veces el Señor decía que mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os diga falsas enseñanzas, porque se levantarán falsos cristos? Falsos Cristo. ¿Qué significa falsos? Ungidos Cristo. Es una palabra hebrea de masia, falsos. Ungidos que engañarás. ¿Cuántas falsas unciones están revoloteando en el horizonte? Y la gente se deja atrapar por estas falsas unciones, estos falsos moves, estas modas que van y vienen cuando nosotros no nos movemos por modas, ni por sentimientos, ni emociones, sino que nosotros lo seguimos a Él, me sane o no me sane, me dé o no me dé. Aunque Dios mate, lo seguiré alabando porque sé que Él está vivo y Él me dará las fuerzas para poder mantenerme firme, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que mi trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén a mí? Entonces, ¿por qué? Si ya la tecnología, la economía y todo está listo, incluso todo está preparado para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, absolutamente todo, Hay un museo en Jerusalén que se llama el Museo del Templo, donde a mí me gusta mucho llevar a los hermanos que sobre todo van por primera vez a Israel para que vean cómo está preparado todo, las vestiduras del sumo sacerdote, las vestiduras de los levitas, las trompetas de plata, el altar del sacrificio, el lavacro, absolutamente todo está dispuesto, incluso hasta el arca de la alianza ya está allí hace mucho tiempo, y esas arpas extraordinarias, ¿verdad?, que dice que serán instrumento de cuerda, de viento y de percusión, sobre todo la que me llama mucho la atención y no me canso de verla, a ver si algún día me puedo comprar una arpa, de esa que tiene 22 cuerdas, el mismo número de letras que tiene el alfabeto hebreo. 22 al-Bijim, las 22 letras, de tal manera que tocando las letras compones,
compones música bíblica, la palabra aleluya. Tú te aprendes el sonido y sabes que cuando escuchas ese sonido está diciendo aleluya, alabado a Dios. O cuando toca otras cuerdas, la cuarta, la quinta, la sexta o la que corresponda, está diciendo alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y aprendes las palabras por los sonidos que oyes y la iglesia tiene que afinar el oído a lo que Dios viene diciendo a veces de una forma muy directa, otras veces de una forma muy sutil, pero el que tiene oídos para oír, por favor que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia y dice que este personaje no se puede manifestar aunque quiera hacerlo, porque hay algo que lo detiene. Permítame leerles otra vez el texto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Verso 7. Solo que hay quien presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se podrá manifestar. Temo, cuando yo pregunté un día a un experto, me dijeron que era un experto, un gran conocedor de escatología y profecía. Pastor o hermano, aquí dice que hay algo que detiene la manifestación de este personaje siniestro. Y dice que cuando él sea quitado de medio. Entonces se podrá manifestar este personaje. Usted me podría decir, por favor, de quién se trata. Y me dice, de la iglesia. Ok, al rato volví y le dije, le puedo hacer otra pregunta. La iglesia jamás es tratada en género masculino. Aquí dice él y la Biblia. Nos habla de que la iglesia es esposa, es amada, es novia, pero no es él. Porque si fuera él, estamos hablando aquí de una relación complicada. No, y aparte de todo eso, ya que la iglesia siempre es género masculino singular, es femenino. Singular, high. ¿Algún texto en la Biblia que usted me pueda enseñar para que me diga que la iglesia impide la manifestación de este personaje? Dice, bueno, hay un versículo que dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y entonces le pregunté y le dije, ¿pero a qué tipo de ira se refiere usted, pastor? Usted sabe que cuando le hace una pregunta a una persona y te dice, es porque no sabe qué, decir, es como dice a tu hijo, ven para acá, tú fuiste allí, ya está, ya lo agarré como que, ¿qué tipo de ira? El Apocalipsis habla de 3 tipos de ira, la ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. Usted me dice que Dios no nos ha puesto para ira a cuál de las 3 se refiere. Y me dice, tengo una cita ahora muy importante, y me dejó con la palabra en la boca, la iglesia, en ningún su momento frena la manifestación de este personaje. Eso no dice la Biblia. El Imperio Romano. El Imperio Romano ya no existe, querido. Y no se ha manifestado este Señor, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se ha quitado de medio. Entonces se podrá manifestar el anticristo, y ¿dónde dice la Biblia? Que el Señor quitará su Espíritu Santo del mundo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Porque si el Espíritu Santo es Dios, y uno de los atributos fundamentales de Dios es su omnipresencia, quiere decir que Él está en todas partes, con anticristo. En anticristo no, pero es que como la iglesia no va a estar, se lleva el Espíritu Santo. Sí, la iglesia, que es la propietaria del Espíritu Santo. Sin iglesia, el Espíritu Santo no estaba en el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Mas el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. No había Israel, no había iglesia, no había discípulos, no había apóstoles, no había patriarcas, no había no había nada, pero allí estaba el Señor. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo depende de la iglesia para estar o no estar? Entonces, ¿quién es este? Lean Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, y ahí tienen la respuesta. Si les interesa el tema, usted puede saber en qué momento de la historia nos encontramos. Cuando nosotros vinimos para acá, ahora nuestro hermano Daniel puso lo que ustedes llaman ¿cómo es el GPS? GPS decimos nos, en España, perdonen, hablamos español, disculpen GPS, y por el camino te va diciendo a la derecha, a la izquierda, salida 345, tantos kilómetros, tantas millas, te va diciendo y te va indicando la información que vas recibiendo, te va indicando cuánto te falta para llegar a tu destino. Bueno, pues miremos en la palabra de Dios, hagamos una lista, ¿verdad?, de todas las señales que tenían que darse antes del retorno inminente del Señor Jesucristo. Y podrás saber, querido, en qué momento de la historia te encuentras. Yo particularmente creo que somos la generación más cerca de la venida del Señor Jesucristo
que ninguna otra generación que nos ha precedido en el pasado. Vamos a tener el gran privilegio de poder ver profecías cumplidas que durante mucho tiempo han estado dormidas, que no muertas. La pregunta es, ¿tú estás preparado hoy?